¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. El debate del nuevo Código Penal será prioridad en el próximo pleno del Congreso. Presidente Iberico afirmó que urge ordenar la legislación en esa materia. Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos para el cargo de Defensor del Pueblo se reúne este martes. Se espera consenso para definir designación. Canciller y ministro de Transporte se presentaron en la Comisión de Relaciones Exteriores para informar sobre relación aerocomercial con Chile. Congresista Angulo señala que es desfavorable para nuestro país. Comisión de Educación aprueba dictamen que autoriza nombramiento de 8.000 auxiliares que laboran en instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial. Comisión de Defensa llegó hasta Madre de Dios para supervisar acciones contra la minería ilegal y la inseguridad. También recibieron información sobre la trata de personas en esa zona. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, Luis Iberico, anunció que se dará prioridad en la sesión plenaria de este jueves al debate del nuevo Código Penal porque urge ordenar la legislación en esa materia. Elaborado con el aporte de especialistas en el tema, el proyecto de ley del nuevo Código Penal será debatido por la representación nacional este jueves, tal como lo adelantó el titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico. Cambiaron el código, cambiaron determinados artículos, a veces al calor de determinadas coyunturas. Son, como usted bien lo señala, parches que se han puesto al código y que ha terminado en este Frankenstein donde hay falta de concordancia, hay falta de proporcionalidad, hay leyes que castigan con mayor severidad delitos que deberían tener quizás otro tipo de consideraciones y por el contrario, delitos más bajos son castigados de una manera exagerada. Entonces, todo esto se corrige con un código penal que se ha venido trabajando, mire usted, desde el Congreso pasado. En otro momento saludó que se haya declarado en emergencia por 60 días al penal de Lurigancho, tras comprobarse que delincuentes planificaban asaltos y homicidios vía telefónica. No obstante, consideró que no debería llegarse a esos extremos si la situación estuviese bajo control de las autoridades. Las declaratorias de emergencia se hacen cuando las cosas un poco se nos han escapado de las manos. Lo ideal hubiera sido no llegar a tener la necesidad de declarar en emergencia un establecimiento penal como este, ni que fuera producto de una investigación periodística. Hay que felicitar en ese sentido a quienes pusieron al descubierto cómo con toda impunidad los delincuentes operaban con sus teléfonos celulares desde el interior de este penal que alberga a tantos delincuentes. Entonces, enhorabuena que se haya declarado en emergencia, pero ojalá no hubiera sido necesario hacerlo, ojalá todo hubiera estado siempre bajo control. Respecto de la elección del nuevo defensor del pueblo, Iberico dijo esperar que se llegue a un consenso para cumplir con ese encargo, toda vez que es una responsabilidad que no se puede eludir. Y precisamente este martes se reunirá la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos para el cargo de Defensor del Pueblo. Conozcamos un poco sobre los antecedentes previos a esta designación. Generando mucha expectativa, la Comisión Especial del Congreso, encargada de seleccionar candidatos para elegir al Defensor del Pueblo, se reunirá este martes para definir las candidaturas. La reunión fue convocada por el presidente del Parlamento, Luis Iberico Núñez. Hasta la fecha hay 2 propuestas para asumir este importante cargo: Eduardo Vega, actual Defensor del Pueblo interino, y el abogado Gastón Soto Ballenas. La elección del Defensor del Pueblo se encuentra pendiente desde la renuncia de Beatriz Merino al cargo en el año 2010. El abogado Eduardo Vega desde ese año ejerce esas funciones interinamente. Según el artículo 161 de nuestra Constitución Política, el Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Parlamento Nacional con el voto de 2/3 de su número legal de congresistas. Para ser elegido se requiere haber cumplido 35 años de edad y ser abogado. El cargo dura 5 años. Dentro de sus funciones le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Se espera que la comisión especial integrada por los portavoces titulares de los grupos parlamentarios pueda ponerse de acuerdo para definir quién será nombrado oficialmente para el cargo.
Cambiamos de tema. La canciller y el ministro de Transportes y Comunicaciones acudieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar la relación aerocomercial firmada con Chile. La canciller y el ministro de Transportes y Comunicaciones acudieron a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional para explicar sobre los convenios aéreos internacionales suscritos con Chile, a petición del congresista Roberto Angulo. La ministra Ana María Sánchez Vargas del Río explicó que el memorándum de entendimiento firmado con Chile es un instrumento internacional que rige el acuerdo aerocomercial entre ambos países, con naturaleza jurídica dentro del marco del Convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago. El memorándum de entendimiento entre las autoridades aeronáuticas del Perú y Chile de 2011 es un instrumento internacional con naturaleza jurídica de arreglo, conforme al artículo 83 del Convenio de Chicago, que rige la relación aerocomercial mientras no haya un acuerdo de servicios aéreos entre ambos países. Instrumento internacional con naturaleza de tratado, donde se abordan de manera integral los distintos aspectos de la relación aerocomercial. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Pú, explicó los aspectos normativos y económicos del convenio bilateral firmado en el año 2007 y posteriormente modificado en el año 2011, que comprende las modificatorias de las rutas extendidas de la tercera y cuartas libertades, extendiendo a 84 las rutas, mientras que las quintas libertades se mantiene a 14 frecuencias. Esto nos dice que el principal cambio que se tuvo hacia el 2011 fue precisamente incrementar este número de frecuencias. En cuanto a los derechos de quinta libertad, ya aparecían en el 2007 desde fechas muy anteriores estas 14 frecuencias en quinta libertad. En esa oportunidad también en el año 2007 se había enfatizado la figura del transporte transfronterizo, cosa que nuestro país de alguna manera ha enfatizado en los consejos de ministros binacionales, ¿no? En otro momento, la sesión presidida por el congresista Elías Rodríguez, la canciller informó que había enviado una respuesta a la comisión sobre el caso del secretario general de la OEA, quien calificó las elecciones peruanas como semidemocráticas. También respondió sobre una condecoración del gobierno al líder cubano Fidel Castro. Y tras la sesión, el congresista Roberto Angulo explicó en entrevista con Congreso Televisión cuáles son los arreglos entre el país y las aerolíneas chilenas. Señaló que son desfavorables para el Perú. No son acuerdos, el memorándum es solamente arreglos, ¿no? Son arreglos transitorios. Temporales. Que pueden durar 3 meses, 6 meses y que se realizan, se efectúan hasta que se llegue a un acuerdo, ¿no? Hasta que se firme el acuerdo. Este acuerdo tiene que ser firmado por el presidente de la República, tiene que ser refrendado por el Congreso de la República y recién se ponen en operatividad. Pero resulta que con Chile, desde 1998 tenemos arreglos, ¿no? Es algo un poco informal el tema, ¿no? Son arreglos que fueron después ratificados el 2007 y fueron ampliados el 2011 hasta ya no se sabe cuándo. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué nosotros tenemos con Chile arreglos de transitibilidad, arreglos aéreos y no llegamos a un acuerdo, ¿no? En el caso de LAN Chile se le permite a LAN recoger pasajeros, ¿no? A LAN Chile, no a LAN Perú, recoger pasajeros de Jorge Chávez y llevarlos a Estados Unidos, llevarlos a Los Ángeles o llevarlos a Nueva York, ¿no? Es decir, les damos las quintas libertades. También es posible la vuelta, o sea, venir de Estados Unidos, recoger pasajeros en Lima y llevarlos a Santiago de Chile. Por lo general... O sea, Lima es una suerte de una ruta de tránsito. Es una ruta de tránsito y por consiguiente no paga absolutamente ningún impuesto. Claro. ¿No? Y cuando es un arreglo, no contempla las regulaciones, por ejemplo, aduaneras, los tratados de libre comercio, o de libre tránsito. En cierta forma, estamos en un arreglo precario con Chile. La Comisión de Educación dejó lista para el Pleno del Congreso el dictamen que autoriza el nombramiento de aproximadamente 8.000 auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial.
De esta manera, la Comisión de Educación aprobó por mayoría esta propuesta legislativa que autoriza al Ministerio del Sector el nombramiento de auxiliares. Es una cantidad muy fuerte, yo creo que es su derecho, que ellos lo han venido trabajando y hoy día pues gracias a Dios que hemos logrado con un apoyo de un congresista, porque ya nos habíamos quedado sin quórum. El congresista Bengolea dio la oportunidad para que estos auxiliares pues puedan obtener su beneficio. Según la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú, perciben alrededor de 900 soles mensuales por un trabajo de 30 horas semanales, carga laboral similar al de un maestro. Los auxiliares en las entidades educativas del Estado bordean los 20.506, de los cuales unos 12.383 son nombrados. Y con esta iniciativa se espera el nombramiento de 8.123 que están en condición de contratados. Que han laborado por un aproximado de 9 a 10 años, sometiéndose a procesos de concurso abierto. En una plaza postulan un promedio de 30 postulantes, de los cuales el mejor es el que gana. Y a eso venimos, a que se reconozca la experiencia laboral de estos auxiliares contratados. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación viene cometiendo una serie de atropellos. Es más, el día sábado ha emitido una norma que va en contra de los auxiliares de educación contratados. Previamente la comisión aprobó la desacumulación de 4 proyectos que entrampaban el tratamiento de la ley de institutos que figura en la agenda del Pleno. Y que también fueron dictaminados para archivo por las comisiones de Ciencia, Economía, Descentralización y de la Mujer, respectivamente. Me informan los asesores que ninguno de los 4 proyectos tiene relación con el texto sustitutorio de la Ley de Institutos aprobado por esta comisión. En consecuencia, solicito que se apruebe la desacumulación de los 4 proyectos de ley para que de esta forma, en el próximo pleno, podamos sustentar, debatir y aprobar la ley de institutos, que es una ley muy importante. También se votó en contra de la desacumulación del proyecto de ley 4137, conocida como Ley Cotillo, que permitía que exrectores sigan cumpliendo su mandato recortando las funciones de la SUNEDU. Esta propuesta había sido archivada en noviembre pasado por este grupo de trabajo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para contarles sobre las acciones para combatir la inseguridad ciudadana en Madre de Dios. Volvemos con los detalles aquí en la edición central de Congreso Noticias. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. En Madre de Dios, el daño causado por la minería informal es alarmante. A ello se suma el índice de criminalidad asociado a esa actividad ilegal, según informaron las autoridades locales que participaron en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional. Bosques depredados, árboles muertos y otros que agonizan, ríos llenos de agua turbia, producto de la contaminación de cianuro y mercurio, en cuyas orillas se acumula la basura por doquier, es lo que caracteriza a toda la zona de Madre de Dios, donde se presenta la minería informal. Pero la zona donde la explotación de oro ha hecho mayor daño se llama La Pampa, lugar en el que, según los operadores de justicia y las autoridades locales que participaron en la reunión de la Comisión de Defensa, existirían más de 10.000 mineros ilegales. Acá nos rodea la minería legal, acá en Madre de Dios, ¿no? Está más o menos a unos 5 kilómetros alrededor, está rodeado. De eso vive la gente, claro, de eso trabaja y eso da vida, pero por un lado pues depredan al monte, lo malogran al monte total. En cuanto a homicidio, bueno, en el año 2014 y en el 2015 había 64, pero sabemos de que por reportes, por la estadística del Ministerio del Interior, sabemos de que Madre de Dios es el segundo departamento en tanto a homicidios. Esta actividad ilegal ha traído alrededor de 40.000 pobladores a esa localidad y ha elevado los índices de criminalidad, explotación laboral y sexual en Madre de Dios. Los operadores de justicia hacen esfuerzos para combatir ese flagelo.
Se han creado en estos últimos días 5 órganos jurisdiccionales para resolver y afrontar el problema que se viene. Se han creado con el equipo de auxiliares correspondientes, con el único problema de que son transitorios, son juzgados transitorios. Esperamos que con apoyo de las autoridades y de los señores congresistas presentes se conviertan pues en juzgados permanentes. Aún no tenemos local propio por falta de presupuesto. Esperamos que se gestione el presupuesto porque estamos, perdónenme la expresión, desparramados en varios lugares. Y ya es hora en que nos concentren en el lugar que tenemos, donde funciona una área que se llama el almacén periférico. En tanto, el jefe de la región policial de Madre de Dios, general PNP, Máximo Sánchez Padilla, informó que solo tienen 625 policías y 9 comisarías para más de 134.000 habitantes. Y en relación a la delincuencia, hemos apreciado que la delincuencia migra. Viene desde Lima, del Callao, viene de Chiclayo, viene de Trujillo, de Barranca, Huacho. El clamor de la población es el tema pues, que quiere seguridad. Se requiere repotenciar, se requiere fortalecer a la Policía Nacional del Perú. Y en ese sentido, yo agradezco todo el apoyo invalorable que me han brindado aquí las autoridades presentes, ¿no? Por su parte, Pedro Luchullo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, remarcó la necesidad de crear el complejo interinstitucional de lucha contra la criminalidad y dividir a Madre de Dios en 3 ejes: Mazuco, Puerto Maldonado e Iberia Ñambari. Todo lo bueno y lo malo ingresa por Mazuco del resto del país. Por lo tanto, la ciudad más importante en la lucha contra el aspecto social y especialmente el crimen es Mazuco. Se ha hecho referencia a La Pampa. La Pampa no es sino desde el kilómetro 102 en adelante, que no tiene mayor control de todas las instituciones del Estado. Es decir, este proyecto y el complejo se ha creado para que en este lugar estén 3 instituciones del Estado. Señores congresistas, solamente tenemos a la SUNAT, a la policía, o Sinermin, y de vez en cuando a la SUTRAM. Ministerio de Transporte no tenemos fiscales en esa zona, en el complejo, no en la fiscalía. La idea es que estas instituciones trabajemos las 24 horas en el complejo, que sí existe el complejo, que es una donación de CONIRSA, es una infraestructura de 4 hectáreas que ha donado a Coresec para la lucha contra la criminalidad. En tanto, los alcaldes coincidieron en la necesidad de poner una mayor atención al contrabando de combustible. Por su parte, el presidente de la comisión, Emiliano Apaza Condori, manifestó que es preocupación de su grupo de trabajo la inseguridad que reina en todas las regiones del país. Inmediatamente todas las exposiciones, los pedidos de los señores alcaldes, vamos a dirigir los documentos, ¿no?, al estamento donde corresponde. Si bien cierto, nosotros vamos a pedir una información detallada, CONAVI cuántas movilidades tiene. Esto sería el momento oportuno para poderlos inclusive darles en calidad de cesión, uso o donación, no juntamente con los combustibles para el tema de seguridad ciudadana. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Madre de Dios, Pedro Luchullo, señaló que viene trabajando para que la cifra sobre la trata de personas en esa jurisdicción disminuya en los próximos meses. El tema de la trata es un tema bastante importante como consecuencia de la minería. Hay demanda de minería, por lo tanto hay demanda del aspecto sexual, no como prostitución, sino como explotación. Para la trata de personas vienen de las zonas altoandinas y últimamente, estos 2 últimos años, de la zona de la selva oriente. ¿Por qué? Porque el mercado, y aquí en la minería, un 80% son varones. Y un 20% serán aquellos que prestan otros servicios como alojamientos, celulares y algo de empleada doméstica. Mayormente la población es varón y el varón necesita el primer servicio que necesita es alimentación y luego viene el sexo. La trata, como la población minera ha crecido, se ha incrementado, pero últimamente, desde septiembre del año pasado que entró en funcionamiento la Fiscalía Especializada de Trata, que los fiscales son mis alumnos, por decirlo así, porque son mis asistentes, están trabajando fuertemente. Ahora hay permanentemente intervención de los fiscales especializados, por lo tanto hay rescate de menores, prisión preventiva y cárcel. En ese sentido, todavía vamos a ver de aquí unos 2-3 meses que sí va a bajar el tema de la trata de personas. Pero no nos olvidemos,
que la trata está en los campamentos y los campamentos están en selva adentro. Exactamente. Y para ingresar hay que llevar 100, 200, 300 policías en algunas de las veces. Pero sí, hay un trabajo bastante fuerte de la policía y de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. La exministra de Salud, Midori de Javish, afirmó desconocer los requerimientos de los gobiernos regionales sobre la adquisición de 234 ambulancias. Afirmó que al asumir el cargo, el proceso de compra ya estaba en marcha. De esta manera, la exministra de Salud, Midori de Javish, negó conocer aspecto alguno sobre los requerimientos de los gobiernos regionales para la adquisición de ambulancias, las que fueron adquiridas a través de un proceso de menor cuantía. Dijo que cuando asumió esa cartera, los proyectos ya estaban aprobados. Esa fue la respuesta a las preguntas formuladas por el congresista Julio Gagó y su colega Esther Saavedra, del grupo de trabajo encargado de investigar esas anomalías. ¿Tuvo usted conocimiento durante su gestión como ministra de Salud de los requerimientos efectuados por los diversos gobiernos regionales para la adquisición de ambulancias que fueron adquiridas a través del proceso de adjudicación de menor cuantía 065-2013? Cuando asumí la cartera se encontraban ya aprobados los diferentes PIPs, los proyectos de inversión pública. Como ustedes conocen, en caso de las ambulancias, cada ambulancia es un PIP, era un PIP específico que había sido aprobado, en el cual se señalaba además dónde iba a una ubicación muy concreta cada ambulancia. Ese conjunto de PIPs ya estaba aprobado cuando asumo la gestión, y ya estaba ese trámite en la oficina de administración para el proceso de adquisición, ¿no? En otro momento, la titular de Salud aseguró, entre otras cosas, que nunca se reunió con los funcionarios que se encargaron del proceso de selección para esas adquisiciones. Sin embargo, dijo haber tenido conocimiento de las adendas al contrato para incrementar el número de ambulancias, la cual se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se termina la adquisición de las ambulancias, la ley de adquisiciones permite ampliar un porcentaje sobre el mismo proceso y se generan entonces los siguientes PIPs para el siguiente conjunto de ambulancias. Tuve conocimiento de que había efectivamente la demanda de gobiernos regionales para la adquisición de adicionales ambulancias y que se siguió un proceso de formulación de PIPs para cada uno de ellos, ¿no? Finalmente, y ante la ausencia de 3 de los 4 convocados, el grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización acordó enviar un pliego de preguntas para ser contestado en un plazo de 3 días y así poder emitir el informe correspondiente. El titular del Parlamento, Luis Iberico, recibió al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, quien consideró que las actuales normas sobre exportación de servicios y contrataciones del Estado podrían modificarse. No solamente incluye la exportación de bienes, sino también una parte muy importante es la exportación de servicios. En el mundo hay países muy desarrollados en este tema. El Perú tuvo una buena ley de promoción de servicios. Lamentablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas consideró que no era adecuada y la mutiló, eliminó una serie de beneficios que iban a lograr que el Perú se posesione como uno de los principales exportadores de servicios. Por ejemplo, Brasil o el mismo Colombia tienen mecanismos mediante los cuales la atención médica, la atención inclusive de cirugía plástica, por ejemplo, es exonerada del impuesto general a las ventas. Consecuentemente tienen una ventaja frente a otros países como en el Perú, donde se tiene que pagar el impuesto general a las ventas. O sea, se está quebrando un principio que existe en el mundo, un principio económico, que es el que no se exportan impuestos. Entonces, a nosotros nos interesaría restituir esos beneficios. Y tras la pausa, el 30% de los limeños tiene problemas de salud mental. Volvemos con lo último aquí en la edición central de Congreso Noticias.
Volvemos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. En una emotiva ceremonia por el 7º aniversario del fallecimiento del exalcalde de Pacasmayo, Virgilio Purizaga Aznarán, el congresista José León rechazó los actos terroristas. Una rotunda condena a los actos terroristas en el Perú y el compromiso para legislar con normas más drásticas ante cualquier apología al terrorismo realizó el congresista José León durante la entrega de una moción de saludo del Parlamento Nacional al conmemorarse el 27º aniversario del fallecimiento del exalcalde de Pacasmayo, Virgilio Purizaga Aznarán. Desde aquí, en mi condición de congresista de la República, representante de la región, y particularmente saliendo de esta provincia, de este distrito, vengo a rechazar, a condenar una vez más el terrorismo que en su momento se dio y que hoy aún quedan algunos remanentes. Durante el acto protocolar desarrollado en los exteriores de la comisaría de Pacasmayo en La Libertad, el legislador recordó el también profesor a quien calificó de héroe de la democracia pacasmayina. Dentro de las 25.000 víctimas que tuvo como saldo de pérdidas humanas el Perú, hemos tenido un ilustre coterráneo, un maestro distinguido, que una mañana fue asesinado en la puerta de su colegio por las huestes terroristas. De otro lado, exhortó al gobierno regional de La Libertad a analizar el proyecto presentado por un grupo de empresas mineras para construir un ducto de minerales en Pacasmayo. Y desde aquí también invoco a las autoridades regionales y al propio alcalde de la ciudad a que evaluemos el proyecto de la corporación minera presentado ya a esta municipalidad para que Pacasmayo sea el punto de salida de toda la industria minera de Cajamarca. A su vez, propuso declarar de interés nacional la construcción de un terminal terrestre en esta ciudad. También visitó el muelle artesanal de Pacasmayo, que se encuentra cerrado debido al daño que sufrió por los continuos maretazos. Le pido a la ministra, por favor, que lo más pronto hagamos la inversión. Hay un 100.000 soles que se ha logrado para hacer el estudio, pero necesitamos hacer un presupuesto y reconstruir antes que termine de llevárselo el oleaje anómalo que siempre está sucediendo en esta parte del Perú. Lo que necesitamos es que se realice una verdadera reestructuración de parte del gobierno central. Hemos venido gestionando en estos últimos tiempos esa inversión, pero que hasta la fecha, paso tras paso, viene siendo con suma lentitud, todavía no se efectúa nada. Posteriormente, el parlamentario fue recibido por las autoridades y plana docente del Colegio Virgilio Purizaga de Pacasmayo, donde entregó constituciones políticas editadas por el Congreso de la República a los alumnos de este centro educativo. En el Salón Consistorial del Palacio Municipal de Chiclayo, el presidente del Parlamento, Luis Iberico, fue declarado huésped ilustre y firmó además la autógrafa del proyecto de ley número 529-2011, mediante la cual se declara de necesidad pública la construcción de un nuevo y moderno mercado modelo de Chiclayo y la expropiación de 36 tiendas. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, fue declarado huésped ilustre de la ciudad de Chiclayo, distinción entregada por el alcalde de la ciudad, David Cornejo, donde además se firmó la autógrafa del proyecto de ley que declara de necesidad pública la construcción del nuevo mercado modelo de Chiclayo. El día de hoy, en un hecho sin precedentes, he tenido el honor de firmar esta ley, que es promulgada por el Congreso de la República, porque es producto de una insistencia que fue aprobada por una mayoría calificada gracias al esfuerzo de las autoridades de Chiclayo. Me refiero al alcalde, al gobernador regional, de los congresistas por Lambayeque que han estado aquí presentes y por supuesto de los comerciantes del mercado modelo que a lo largo de 13 años han luchado para hacer de este mercado que abastece a los hogares de Chiclayo un mejor lugar donde trabajar y donde ofrecer un mejor servicio a todos los usuarios. El burgomaestre de la ciudad, David Cornejo, señaló que con la firma se inicia el proceso buscando recuperar 36 puestos que en su momento fueron puestos en venta y así realizar. Retomo el párrafo.
El burgomaestre de la ciudad, David Cornejo, señaló que con la firma se inicia el proceso buscando recuperar 36 puestos que en su momento fueron puestos en venta y así hacer realidad el anhelo de cerca de 4.000 comerciantes. A la sesión solemne realizada en el Salón Consistorial del Palacio Municipal de Chiclayo asistieron los legisladores Yehude Simo, Javier Velázquez y Virgilio Acuña. Los psicólogos celebraron su día en el Congreso de la República. La ocasión les permitió reafirmar su preocupación. La salud mental en el país se ha convertido en uno de los principales problemas y se requiere de más profesionales para su tratamiento. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los estados ponen poco interés con los males mentales. Subraya que en promedio en el mundo hay menos de un especialista en salud mental por cada 10.000 personas. Esta preocupación fue expuesta en la ceremonia por el Día del Psicólogo Peruano en la sala Raúl Porras Barrenechea, donde se pidió mayor atención de las autoridades, teniendo en cuenta que los problemas mentales constituyen el 12% de la carga mundial de enfermedades. En estos 25 o 30 años de ejercicio profesional, muchos de ustedes han tenido que afrontar responsabilidades de asesoría. Porque ahora no solo se es clínico, no solo se es educativo, no solo se es industrial, ahora se es asesor de gestión, ahora se es forense, ahora se es psicólogo en gerencia, ahora se es psicólogo que asesora organizaciones. Todo un desafío por adelante. Cifras del Ministerio de Salud señalan que el 30% de los limeños tiene problemas de salud mental y para atender esta situación solo hay un especialista por cada 300.000 habitantes. Estos trastornos no solo afectan a la persona y a su entorno familiar, sino que tienen un impacto en la productividad del país. Lo principal para la salud de un pueblo es la salud mental, ¿sí o no? La salud física se consigue y se pierde cada rato, pero la salud mental, esa que nos permite ser felices, es aquello con lo cual ustedes han trabajado 25 más años. ¿Cómo no premiarles? En Lima, los trastornos mentales más comunes son la depresión, el abuso de sustancias y los trastornos de ansiedad, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental. En el caso de la depresión, por ejemplo, esta afecta el estado de ánimo y baja las defensas, afecta el sistema endocrino y cardiovascular. Carl Rogers, a quien lo recordamos en muchos de sus escritos, decía: la curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Y ustedes saben que aceptarse es conocerse a sí mismo. Gracias a ustedes que han ayudado a tantos hombres a cambiar. Porque eso es una de las partes más grandes que el psicólogo hace. En 2013, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020, que tiene 4 objetivos principales: reforzar el liderazgo y la gobernanza en el ámbito de la salud mental y prestar servicios integrales y asistencia social en entornos comunitarios. Hay una tarea pendiente en nuestro país. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, y en señal abierta de 9 a 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.